Red Radioactiva. Red Radioactiva presenta el Manual de Romanos, Lección 1. Curso de choque. La ciudad y la iglesia. Para el momento en que Romanos fue escrito, en 57 después de Cristo, Roma era considerada el centro del mundo conocido. Muchas personas entraban y salían de la ciudad por negocios. Los eruditos bíblicos concluyen que la iglesia de Roma fue fundada por creyentes que se habían mudado desde otras ciudades. Aunque Pablo había estado en Roma, probablemente enseñó personalmente a muchas personas involucradas en el comienzo de la iglesia. En sus declaraciones iniciales, Pablo dijo, refiriéndose a la iglesia, que vuestra fe se divulgue por todo el mundo. Romanos 1:8. La fe de los romanos era tan grande que personas de todas partes habían oído de ella. El problema. Pero hubo un problema. Aunque su fe en el Evangelio era fuerte, todavía necesitaban conocer los detalles del mensaje que el Señor había confiado únicamente a Pablo. Pablo quería visitar a la iglesia. Deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Romanos 1:11. Sabía que no podía visitarlos en un futuro cercano. Sin embargo, escribió a los cristianos de Roma una carta, el libro a los romanos. Tristemente, la iglesia romana, aunque tenía este gran documento de doctrina, eventualmente se alejó de la verdad. El tema y los versículos claves. El tema de la carta de Pablo es la justicia de Dios. Romanos 1:16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nuestros actos de justicia, nuestros intentos de ser buenos, son como trapos de inmundicia ante los ojos de Dios, como lo menciona en Isaías 64:6. La justicia de Dios es absoluta y perfecta, revelada y presentada al hombre como un regalo perfecto. Romanos 1:16-17 son los versículos clave. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador del pecado, su justicia nos asegura una perfecta presencia delante de Dios. Pablo también escribe que el Evangelio es para todos, tanto judíos como gentiles. El autor. Retrocedamos y hagamos un recuento de lo que pasó en Hechos 9:1-22. Saulo Pablo se dirigía a Damasco con una carta que le autorizaba para encarcelar a los creyentes y regresarlos a Jerusalén. En el camino, repentinamente, una luz del cielo brilló alrededor de él y cayó al piso. Entonces oyó una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo contestó: ¿quién eres, Señor? Saulo se levantó, pero sus ojos estaban cegados. Sus amigos le llevaron a Damasco. Dios le reveló al profeta Ananías una visión. Dios le dijo que fuera a una calle llamada Derecha y que fuera el mensaje de Dios para restaurar la visión de Saulo. Ya he oído de Saulo, contestó Ananías. He oído cuánto mal ha hecho él en Jerusalén. La primera mención de Saulo en la escritura es en la lapidación de Esteban. Pero Ananías obedeció a Dios y fue hasta Saulo. Saulo recobró la vista y luego pasó varios días con los discípulos en Damasco. Inmediatamente comenzó a predicar a Cristo. Las personas lo oían maravilladas. ¿No es este el hombre que tenía la carta de autorización para que los creyentes fuesen encarcelados y regresados a Jerusalén?, preguntaba. Pablo no era un hombre ordinario. Los eruditos bíblicos piensan que se graduó en la Universidad de Tarso, la mejor universidad de la época. Sabemos con seguridad que estudió bajo Gamaliel, el erudito hebreo en Jerusalén. Hechos 22:3. Pablo tenía credenciales impresionantes. Él describe esas credenciales en Filipenses 3:5. Circuncidado el 8º día. Los padres de Pablo eran buenos judíos. Se aseguraron de que su bebé fuera circuncidado cuando tenía 8 días de nacidos. Del linaje de Israel. Algunas personas solo eran mitad judíos. El árbol genealógico de Pablo solo incluía judíos. Él era un judío legítimo, de la tribu de Benjamín. No solo era judío, sino de una de las mejores familias judías. Hebreo de hebreos. Antes de su conversión, Pablo había sido un influyente líder judío. Con respecto a la ley, fariseo.
Pablo fue un fariseo, un miembro de la élite de los líderes religiosos judíos. El mensaje. Nadie tenía más credenciales judías que Pablo. Sin embargo, Dios cambió su vida y le dio un mensaje distintivo para todas las personas, judíos y gentiles. Pablo no aprendió este mensaje de los otros apóstoles. Él viajó a la tierra de Arabia donde Dios le dio el mensaje singular que debía predicar. Gálatas 1, 15, 17. Pablo en 3 ocasiones diferentes llama a este mensaje mi evangelio, como lo dice en Romanos 2.16, Romanos 16.25 y 2 Timoteo 2.8. ¿Qué es lo distintivo del mensaje de Pablo? 1. Justificación por la fe. Aunque en otras partes de la Biblia se dan ejemplos de justificación, Pablo da la única definición detallada de justificación en Romanos 3.2, del 4 al 25. 2. La identificación del creyente con Cristo en su muerte y resurrección, en Romanos 6, 3 al 5. 3. El Evangelio de la gracia de Dios. Romanos 3, 24 al 26, Romanos 5, 2, Romanos 11, 6, Romanos 12, 6. La gracia es mencionada 24 veces en el libro de Romanos. 4. El rapto de la iglesia y la resurrección de los creyentes. Romanos 8, 11. Primera Tesalonicenses 4, 14 al 17. Pablo escribió la carta a los romanos para establecerlos en la fe. Sistemáticamente le dio un repaso de doctrina. El mensaje de Romanos es tan valioso para nosotros como lo fue para la iglesia de Roma. Un fundamento fuerte evita que naufraguemos en nuestra fe. Primera Timoteo 1, 19. Nosotros también debemos ser establecidos en la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos en la primera lección del Manual Romanos del programa Expedición 24/7 del Ministerio OANSA. Síguenos la próxima semana en Facebook, en nuestra página Red Radioactiva. Si te gustó, regálanos un like para saber tu opinión o escríbenos un comentario debajo y si quieres compártelo con tus conocidos. Red Radioactiva. Irradiamos la palabra de Dios.